Hola, para el Instituto Tecnológico de Tijuana, la materia Estadística Inferencial 2, esta es la segunda unidad, correlación y regresión. Tenemos unas definiciones acerca de correlación. Nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente R, que es correlación lineal, mide esta fuerza de relación lineal entre valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Esta correlación, este coeficiente de correlación lineal, R, tiene 5 propiedades. La primera es de que el valor de este coeficiente siempre estará entre -1 y 1. El valor del coeficiente no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambia todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Y por último, el valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. También tenemos errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. El tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. El primer ejemplo para este tema es el ejemplo de tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de tramo, entre otros, de la revista Neurology, volumen 50, número 5. Nos dice dos preguntas. ¿Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual? Y la segunda, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Con los datos que tenemos en el archivo nos vamos a Minitab. Ok, aquí ya están los datos capturados, entonces nos vamos a estadísticas básicas y tomamos lo que es correlación. Seleccionamos ambos. El método es el de Pearson y el nivel de confianza no nos los da aquí el ejemplo, pero se considera que el nivel de confianza es el de 95 y el nivel de significancia es el 0.05. Aquí nos arroja los resultados. En el caso del coeficiente intelectual, la correlación entre el coeficiente intelectual y el tamaño del cerebro es del 0.18 redondeado. Y en el valor P de 0.620, este es mayor al 0.05 del nivel de significancia, lo cual nos asegura que no tenemos
Evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. En este caso, la hipótesis nula nos dice que el coeficiente R es igual a 0, que no hay correlación, y la hipótesis alternativa nos dice que el coeficiente R es distinto de 0. En este caso, no es significativo la correlación. Otra manera de hacer este análisis es mediante el asistente regresión. Es una regresión simple y no importa el orden en el que lo estamos tomando. Simplemente tipo de modelo de regresión lineal. Nivel de significancia ya está establecido en 0.05. Damos a aceptar. Y aquí vemos, por ejemplo, que la correlación entre Y y X está muy cerca del valor sin correlación. De hecho, nos dice que la correlación entre el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y coeficiente intelectual no es estadísticamente significativa. El valor de P mayor a 0.05. También un porcentaje de variación explicado por el modelo, donde nos dice que es bajo. Y existe una relación entre Y y X. Por el valor de P de 0.620 nos marca aquí que no. También se tiene lo que es una gráfica de línea ajustada del modelo lineal, donde aparecen datos atípicos, los valores para ambas X y Y, el informe de predicción, donde nos da la XY pronosticada y el intervalo de confianza del 95%. Y en la tarjeta de informe, dos advertencias. Un punto de los datos tiene un residuo grande, el valor atípico, y no se ha ajustado adecuadamente para la ecuación. La otra advertencia es: debido a que usted tiene menos de 15 puntos de datos, debe tener cuidado al interpretar el valor P, ya que con muestras pequeñas la exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. En este caso, respondiendo a las dos preguntas de si hay evidencia suficiente y si que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes, no existe, con los datos que se analizaron, no hay evidencia suficiente para afirmar que hay correlación entre estos dos valores. El siguiente ejemplo es ejercicio de calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Earth Policy Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de dióxido de carbono. Tenemos los datos, el dióxido de carbono y la temperatura en grados centígrados. Con esto nos vamos a ir al Minitab. Ya una vez aquí con los datos, nos vamos a ir a estadísticas básicas, correlación. Ya tenemos el método correlación de Pearson y nivel de confianza del 95. El nivel de significancia será igual a 0.05. Ya con las variables aquí capturadas, damos a aceptar. Filas utilizadas fueron 10. Correlaciones, en este caso tenemos un valor muy cercano al 1, entonces se indica aquí que hay una correlación positiva.
La correlación positiva nos dice que a mayor crecimiento del X, lo mismo pasa con el eje Y. La correlación negativa nos dice que el aumento de uno de los ejes significa la disminución del otro. También tenemos el valor de P de 0.001, esto es menor al nivel de significancia de 0.05. Nos vamos al asistente regresión simple. Tomamos las dos variables. Y el análisis que nos da en la gráfica de línea ajustada el crecimiento positivo. Si existe una relación, nos marca aquí que sí. El porcentaje de variación explicado siendo alto. Y la correlación entre X y Y es un positivo casi perfecto, ya que está llegando prácticamente al 1. Aquí nos aparecen los datos de ambos ejes, X y Y pronosticadas y el intervalo de confianza del 95%. Y solo la advertencia de que como son menos de 15 puntos, se debe tener cuidado de interpretar el valor P, ya que como es pequeña la exactitud del valor P es sensible a errores residuales no normales. En este caso, para responder la pregunta o concluir este ejercicio, ¿existe una correlación lineal? Podemos decir que sí existe esta correlación. El siguiente tema, 10.3, regresión. Su definición es el de que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre variables X y Y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados, donde Y es igual a B0 más B1X. La ecuación de regresión expresa una relación entre X, que es la variable explicativa de predicción o independiente, y la variable Y, la cual es la dependiente, depende de la X. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas con una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando la variable X cambia una unidad. Y en un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Continuando con definiciones, el residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Esto quiere decir que el residuo es igual a Y observada menos la Y predicha. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Y una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual, Y observada menos Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y predicha. El siguiente ejemplo es el de edad y tamaño de la cintura en los hombres. Se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Se pide determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos
de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Una vez que tenemos el Minitab, nos vamos a estadística básica y correlación. Primero vamos a checar estos valores. El nivel de confianza, al no dar el dato en el ejemplo, se toma como 95 y el nivel de significancia de 0.05. Y el método de correlación de Pearson. Al dar a aceptar, tenemos que la correlación muy cercano al 1 entre edad de hombre y tamaño de la cintura es del 0.845, cercano al 1, lo que quiere decir de que hay una correlación significativa. Y el valor de P menor a 0.05, que es el nivel de significancia. Entonces nos vamos a lo que es regresión, gráfica de línea ajustada. Y aquí en respuesta Y o variable Y vamos a tomar lo que es la variable dependiente, que es el tamaño de la cintura. Y esta depende de lo que es la variable X, que es la edad del hombre. Las 4 gráficas en una. Nivel de confianza, el 95. Y damos a aceptar. Entonces aquí tenemos lo que es la ecuación de regresión, que es la que nos estaba solicitando el ejercicio. Y también tenemos lo que es el resumen del modelo, donde tenemos el R cuadrado ajustado, que es el 70.66%. Esto quiere decir que el 70.6 de los valores que tenemos aquí tienen una correlación entre edad y el tamaño de la cintura. En el análisis de la varianza, pues tenemos aquí el valor de P, que es menor al 0.05, que es estadísticamente significativo que existe una correlación. Si tuviéramos la hipótesis nula, sería igual a que no existe una correlación, y la alternativa a que existe correlación. En este caso se estaría aceptando la hipótesis alternativa. Tenemos la gráfica de línea ajustada, donde nos aparece la ecuación de regresión, y las gráficas de residuos. No tenemos la gráfica de probabilidad normal, ajustes de control y el histograma. Entonces lo que nos pide aquí es una predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a la edad de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a tomar con la calculadora estos datos. Tenemos que es 20, que es la edad del hombre, por 0.6259 más 59.64. A la edad de 20 años la predicción es de 72.15, tamaño de la cintura. A la edad de 40 años por 0.6259 más 59.64, tenemos que el tamaño de la cintura a la edad de 40 años, como Y predicha, es de 84.67, y a la edad de 60 años por 0.6259 más 59.64, el tamaño de la cintura sería de 97.194. La otra opción para tomar estos datos es por medio del asistente, regresión simple. Volvemos a tomar aquí la variable dependiente, que es tamaño de la cintura,
dependiente de la variable x lineal y el nivel de significancia de 0.05. Tenemos aquí el informe de resumen donde nos dice que el tamaño de la regresión puede explicar 71.4% de la variación en tamaño cintura hombre, que es un nivel alto. La correlación entre Y y X, la correlación positiva es de R igual a 0.85, ya que indica que cuando la edad del hombre aumenta, el tamaño de la cintura del hombre también tiende a aumentar. Tenemos aquí en los comentarios, nos aparece de igual forma la ecuación de regresión y el informe de selección de modelo, donde nos aparecen los datos atípicos, ya que hubo un valor ahí de edad de 70 años. En esta gráfica es donde tenemos el informe de predicción. Entonces lo que nos había dado la calculadora para la edad de 20 es el mismo valor que tenemos aquí en Y pronosticada, con un intervalo de confianza de 60.5 a 83.7. Para la edad de 40 también tenemos el 84.68 y para la edad de 60, 97.19. Y solo tenemos una advertencia de donde que nos habla acerca del valor inusual o poco común, que es el de edad de 70. El siguiente ejercicio es el de edad y tamaño de la cintura de mujeres. Se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura, y también determinar la ecuación de regresión, gráfica de residuos y predicción para edades de 18, 36 y 54 años. Vamos a abrir aquí el Minitab y nos vamos a ir directos a lo que es regresión, gráfica de línea ajustada. La variable dependiente será la cintura y el valor variable X, la edad de mujeres. Gráficas 4 en 1. Nivel de confianza del 95, porque otra vez no nos dice no nos da el valor y se toma. Y tenemos un R cuadrado ajustado del 74.7% de los valores tienen una correlación entre edad y el tamaño de su cintura. La ecuación de regresión viene siendo 54.12 más 0.8095 por la edad de las mujeres. Y en el valor P tenemos un valor menor a 0.05, que es el nivel de significancia, lo cual nos indica que estadísticamente existe una correlación que es estadísticamente significativo. Tenemos aquí la gráfica de residuos para cintura en centímetros de mujeres, donde tenemos la gráfica de probabilidad normal, ajustes, histograma y de control. Para la predicción tenemos que son 18, 36 y 54 años. Entonces tomamos la ecuación de regresión con estos datos, multiplicamos la edad de 18 por 0.8095 sumado a 54.12. La predicción en la edad de 18 años sería de 68.69. 36 años por 0.8095 más 54.12. En 36 años la predicción sería de 83.26. Y en 54 años por 0.8095 más 54.12. En 54 años la predicción va a ser de 97.83.
Por medio del asistente nos vamos a regresión simple. Y obtenemos lo que es el informe de el informe del resumen, donde si existe una relación entre y y x, al ser p menor a 0.05, nos dice que sí existe una relación, una correlación positiva, donde de seguir con estos datos, va aumentando x, aumenta y. Y lo que es la gráfica línea ajustada con la ecuación de regresión que ya habíamos visto bajo el otro método. El informe de selección de modelo, donde nos aparecen los datos fuera de lo normal o residuos grandes. El informe de diagnóstico, residuos contra valores ajustados. Y el informe de predicción, solo que aquí no se incluyen los datos exactos de x, para lo cual pues tenemos que usar la ecuación de regresión, hacer el cálculo por medio de la calculadora. Y en la tarjeta de informe pues tenemos que los datos, una advertencia de los 4 datos atípicos que habíamos visto en estas gráficas. Continuando con el tema 10.4, variación e intervalos de predicción. La variación total se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales, y la variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados. La variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Un coeficiente de correlación lineal R se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y, que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrado es la proporción de la variación en Y, que se explica por la relación lineal que se tiene entre las variables X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrado es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión, y se calcula el R cuadrado con la variación explicada dividida entre la variación total. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo de un valor predicho de Y. Una estimación del intervalo de un parámetro suele denominarse intervalo de confianza, mientras que la estimación del intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral y la recta de regresión. El error estándar de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión, y el error estándar de la estimación, denotado como SE, es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión. El primer ejemplo, peso y consumo de combustible de autos en carretera. Se realiza un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras de 32 automóviles y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón. La pregunta número 1 es determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. La segunda, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de los automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? 3. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? 4. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál será el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y por último, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identificar la estimación del intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Tenemos aquí los datos ya en Minitab,
y primeramente nos vamos a ir a estadísticas, correlación, y aquí capturamos lo que es peso en libras y ciudad millas por galón. Aquí los valores que nos está dando. Para la primera pregunta, determinar el valor de coeficiente de correlación lineal. Tenemos menos 0.866, que es el coeficiente de correlación, y un valor en P de menor a 0.05. El problema no indica en valor en P. Entonces el valor de significancia que se considera por default es del 0.05 y el nivel de confianza del 0.95. Al responder la segunda pregunta, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que se consumen en carretera? El valor menor al 0.005 nos hace decir que tenemos la evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna, donde existe una correlación entre estas variables, y rechazar la hipótesis nula, donde nos dice que no existe correlación entre estas variables. ¿Qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera? Para esto nos vamos a ir a estadísticas, regresión ajustada o ajustar modelo de regresión. La respuesta se considera en millas por galón y el predictor pesos en libra. Aquí solamente en gráficos ponemos 4 en 1 y nos vamos a aceptar. Primeramente nos da lo que es la ecuación de regresión y los coeficientes, las constantes, que son los coeficientes para la ecuación de regresión, y los valores de P menores al 0.005. Respondiendo a la tercera pregunta del porcentaje, tenemos aquí el R cuadrado ajustado, que es el 74.13% del total de las variables que se están considerando. Existe una correlación. Para la cuarta pregunta, si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo en carretera? Para eso se puede usar lo que es la ecuación de regresión, que sería en forma manual, donde tenemos 0.00602 por 4.000 nos da 24.008. El peso, el valor predicho sería de 18.822 de forma manual. La otra opción que se tiene también es aquí en regresión y predecir. Tenemos ya aquí capturado la columna de ciudad millas por galón. Solo capturamos aquí las 4.000. Y en predicción tenemos un valor muy cercano al valor capturado manualmente, con un error estándar de 0.40321. En la quinta pregunta, para un automóvil que pesa 4.000 libras, identifique la estimación del intervalo de predicción del 95%
para el consumo de combustible en carretera. Aquí mismo ya lo tenemos, el intervalo de predicción del 15.1148 a 22.5226, el intervalo de confianza al 95%, del 18.0012 al 19.63. Y también podemos hacer mediante el uso del asistente, donde la variable dependiente, pesos libras, nos da aquí los valores de si existe una relación entre Y y X. Tenemos el P menor a 0.001, indicando que sí existe una relación entre Y y X. El porcentaje de variación explicado por el modelo, el R cuadrado igual a 74.96, que es un valor alto. La correlación que existe entre Y y X es de menos 0.87, valor muy cercano al menos 1, lo que nos indica que es una correlación negativa. Cuando una variable aumenta, la otra va disminuyendo. El informe de selección de modelo, donde solo tenemos un valor fuera de lo común. En la fila 24 es este mismo. Y la gráfica de predicción en las preguntas que tenemos era de 4000 para el peso, dándonos 18.819, valor cercano al que tenemos calculado manualmente, y el intervalo de predicción al 95%. Ese punto fuera de lo común es el que se da advertencia en la tarjeta de informe, que tiene un residuo grande y no se ha ajustado adecuadamente por la ecuación. El segundo ejercicio es el de ejercicio, estatura, peso y peso de hombres. Suponiendo que se tienen los valores pareados, que consisten en estaturas en pulgadas y los pesos en libras de 40 hombres elegidos al azar, nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para esto nos vamos a ir otra vez a Minitab. Estadísticas básicas, correlación, y tomamos lo que es estatura en pulgadas y peso en libras. Aceptamos y nos va a dar un coeficiente de correlación de 0.522 y un valor de P de 0.001, indicándonos que existe una correlación o hay evidencia suficiente para aceptar una hipótesis alterna que nos indica que existe correlación, y rechazamos una hipótesis nula que nos dice que la correlación, que el valor de R es igual a 0 y que no existe correlación. Para esta primera pregunta sería igual a 0.522 y existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre estaturas, hombres y su peso.
El porcentaje de la variación total del peso en los hombres, explicado por la correlación lineal entre la estatura y peso. Nos vamos de vuelta a estadísticas, pero ahora en regresión y ajustar modelo de regresión. La respuesta la vamos a buscar en pesos libra y el predictor estatura en pulgadas. 4 gráficas en uno y aceptamos. Tenemos la ecuación de regresión que es igual a menos 138.6 más 4.55 por la estatura en pulgadas. Respondiendo a esta tercera pregunta, el porcentaje de variación total del peso en los hombres explicado por una correlación lineal, el R cuadrado ajustado es de 25.36. Y si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor que predice mejor el peso en libras? Nos vamos a hacer la captura manual. 70 pulgadas por 4.55 restando 138.6, el valor sería 179.9. Si nos vamos aquí a predicción, capturamos 70 pulgadas y tenemos lo que es en la predicción 180.131, valor muy cercano al 179.9 que habíamos capturado manual, con un error estándar de 4.11, intervalo de confianza del 95% de 171 a 188. Y aquí tenemos también lo que es la respuesta para la quinta pregunta, de que si un hombre mide 70 pulgadas, identificar la estimación del intervalo de predicción del 95% para el peso en libras, que viene siendo este intervalo de predicción del 95% que va desde 133.337 a 226.926. Igualmente, si nos vamos al asistente, regresión simple, la variable dependiente en Y sería pesos en libras y la columna X altura en pulgadas. El tipo de modelo de regresión lineal, nivel de significancia del 0.05. Y tenemos que existe una relación entre Y y X, una R, un porcentaje de variación considerablemente bajo, del 27.27, y en correlación entre Y y X, un 0.52, es cercano al 1, donde se dice que hay una correlación positiva. Si uno de los ejes va en aumento, el otro eje también va creciendo. Los residuos que están fuera del normal de cada uno y lo que es el informe de predicción. Y solo aparece lo que son en datos pocos comunes los residuos que nos aparecen aquí fuera de lo normal. El siguiente tema es el 10.5, regresión múltiple. En las definiciones, una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta Y y dos o más variables de predicción. La forma
general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de los datos muestrales es y predicha igual a b0 más b1 x1 por x1 más b2 x2 y así sucesivamente. El objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. La r cuadrada y r cuadrada ajustada. La r cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado r cuadrado igual a 1, y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de r cuadrado cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación r cuadrado tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas, se incrementa r cuadrada. Esta r cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. Por esta desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, o r cuadrada ajustada, para el número de variables y el tamaño de la muestra. La r cuadrada ajustada y valor p. El valor p es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor p de 0.000 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. Valor p es una buena medida de que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.000 resulta de una prueba de la hipótesis nula de que b1 igual a b2 es igual a 0. El rechazo de b1 igual a b2 igual a 0 implica que al menos uno de b1 y b2 no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Los lineamientos para la determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple: el primero, utilizar el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. El 2, considera el valor p. Considera el valor p. Selecciona una ecuación que tenga significancia general tal como lo determina el valor p. Y por último, considerar ecuaciones con valores altos de r cuadrada ajustada y tratar de incluir solo unas cuantas variables. El primer ejercicio, ejemplo, rendimiento de automóviles. Utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta y. Y las siguientes variables de predicción independientes o X sería el peso del automóvil, longitud, frenado, cantidad de cilindros y el desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Primeramente nos pide determinar la mejor ecuación de regresión. La segunda es cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil de 4.000 libras, longitud 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 cilindros, 3.5 desplazamiento. Utilizar variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. Y por último, ¿qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Vamos abriendo Minitab. Aquí nos vamos a ir a estadísticas, regresión. De respuesta utilizamos lo que es millas por galón. Y de predictores vamos a tomar peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento, que es peso, longitud, frenado, cilindros y desplazamiento. Vamos a cambiar a
gráficas 4 en 1. Y tenemos lo que es la ecuación de regresión que nos da los coeficientes para cada una de las variables en constante o valor P del modelo completo. Lo tenemos como un valor menor al 0.005, recordando que esto nos indica que que hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis alterna de que existe una correlación y rechazar la hipótesis nula, donde nos dice que la correlación es igual a 0 o que no existe tal correlación. Aquí, por ejemplo, solo tenemos una P significativa, que es la de peso libras, con un valor P menor al 0.05, y el resto de las variables tienen una P mayor. El resumen del modelo, tenemos que una desviación total del modelo de 1.71508, un R cuadrado 79.6%, el ajustado R cuadrado 75.68% y el R cuadrado de predicción 71.89. El análisis de varianzas nos dan los valores P, valores F, entre otros datos, así como los ajustes y diagnósticos para observaciones poco comunes. En este caso, la primera pregunta es determinar la mejor ecuación de regresión. Aquí solo se van a tomar como datos lo que es peso, libras, desplazamiento y cilindros, por ser los datos menores en cuanto a su valor P. Y también este dato que es F y B, que es el número de inflación de la varianza, donde si lo tenemos entre 5 y 10 indica que está altamente correlacionado. Valores entre menores a 5 está moderadamente relacionado, y valores igual a 1 no está correlacionado. Entonces nos vamos a ir a estadísticas, regresión, ajustar el modelo de regresión, y en este caso solo vamos a capturar como predictores continuos lo que viene siendo peso en libras, desplazamiento y el dato de cilindros. Vamos a aceptarlo, y para responder la primera pregunta, la mejor ecuación de regresión viene siendo ya esto, con solamente las tres variables que se capturaron. Ya para este caso tenemos una desviación total del modelo de 1.69, cambiaron los valores, el R cuadrado 78.4%, R cuadrado ajustado 76.13% y el R cuadrado predicho del 73.30%. La segunda pregunta es ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4.000 libras, longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, 6 de cilindro y 3.5 de desplazamiento? En este caso, como eliminamos dos variables, solamente estaríamos tomando en cuenta lo que son las 4.000 libras, 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento. Para esto nos vamos en regresión a predecir, y aquí capturamos manualmente 4.000, 6 cilindros y el 3.5. Vamos a aceptar.
valor de configuración son los datos que capturamos y la predicción que nos da es un ajuste de 19.0596, un error estándar de 0.47 y un intervalo de predicción del 95% del 15.44 al 22.67. Número 3. ¿Qué características tendría que tener un automóvil para maximizar el rendimiento de combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Para esto nos vamos a ir a la regresión y al optimizador de respuesta. En este caso es maximizar. Y en opciones vamos a retener en valor para cilindros como 6. Nivel de confianza para todos los intervalos del 95%. Y al darle a aceptar tenemos aquí lo que es esta gráfica de optimización, donde el valor de Y es igual a 28.6284. El peso ideal para este caso sería en libras 2.595, un desplazamiento de 1.8 y en cilindros pues el que estaba ya valor retenido de 6. Para el segundo ejercicio tenemos: utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión. Donde el colesterol sea la variable de respuesta Y, utilizar las siguientes variables de predicción: edad, estatura, peso y tamaño de la cintura. Vamos a determinar la mejor ecuación de regresión. Esto lo abrimos desde Minitab y vamos a empezar yéndonos a regresión y ajustar el modelo de regresión. La respuesta que nos pide es de que sea colesterol. Y los predictores serán edad, estatura, peso y el tamaño de la cintura. En gráfica somos 4 en 1. Aceptamos. Y tenemos ya aquí lo que es dentro de la ecuación de regresión los valores con las variables que se nos pide. Los coeficientes, donde la constante nos indica que es mayor al 0.05, lo cual nos indica que hay evidencia suficiente para aceptar la hipótesis nula, que nos indica que no hay correlación, y se rechaza la negativa, donde la hipótesis alternativa nos dice que hay correlación. En el resumen del modelo, la desviación total sería de 159.368, la R cuadrada 73.86 y la ajustada 70.88%. Y la segunda pregunta: ¿cuál sería la cantidad de colesterol para un hombre de 40 años, 70 pulgadas de estatura, 175 de peso y cintura de 95 centímetros? Para esto nos vamos a ir a regresión y predecir. En edad tenemos que son 40 años, estatura en pulgadas 70, peso en libras 175 y 95 de cintura. En predicción vamos a tener un ajuste de 486.93, un error estándar de 44.85 y el intervalo de predicción es de 150.829 a 823.038. Y en la última pregunta: ¿qué características tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150 miligramos, el cual es un nivel saludable en la mejor
ecuación de regresión. Para esto vamos a irnos en regresión, el optimizador de respuesta. Y en este caso vamos a hacer por objetivo de 150. El resto se va a manejar igual y vamos a dar a aceptar. Teniendo aquí ya como respuesta que para el objetivo de 150 o y igual a 153.52 sería una edad de 48.59, estatura de 76.2, peso en libras 237.10 y tamaño de cintura de 73. Bueno, esto es todo. Muchas gracias.